como espacio seguro, organizado por el curso Introducción a la Licenciatura en Educación Infantil del programa Licenciatura en Educación Infantil y la Escuela Ciencias de la Educación ESEDUD de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces, es un placer contar con su valiosa presencia en este espacio de encuentro, de reflexión, de aprendizaje que busca fortalecer nuestra comprensión sobre unos de los desafíos más importantes de la educación, reconocer el miedo como una experiencia humana presente en las aulas y transformarlo en una oportunidad para construir ambientes seguros, inclusivos y propios para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los jóvenes. Entonces, esperemos que este sea un espacio de diálogo, de participación y construcción de saberes, en el que cada experiencia y reflexión van a fortalecer nuestro compromiso con una educación más humana, inclusiva y transformadora. Bien, antes de presentar pues a nuestro invitado y como siempre al inicio de cada encuentro, pertinente mantener y tener pues como tal presente algunas orientaciones para el correcto desarrollo del evento. Entonces, la puntualidad, por supuesto, como les mencioné, mantener sus micrófonos allí cerraditos mientras se está participando, otro de sus compañeros está participando para evitar interrupciones, la escucha con mucho respeto, levantar sus manitos para participar, tienen el chat habilitado para que a través del chat también puedan compartir sus participaciones. Listo. Y en este momento, eh, nuestro invitado, Unai Mendiluce Michelena, de España, pues a quien le doy la palabra para que nos haga su presentación y pues es quien va a dar inicio como tal a esta tertulia. Bienvenido, Unai. Muchas gracias, Orieta. Un placer estar aquí. Me he pasado un poco el día pensando en cómo iba a afrontar mi miedo de, de daros esta charla, pero bueno, dentro de mis movimientos personales al final lo he superado. Eh, eh, Creo que es la primera vez que hago sobre el miedo, ¿sí? Porque otras veces hemos trabajado, os explicaré un poco, hacemos tertulias con muchos temas, pero el miedo no lo habíamos tratado como tal todavía. Eh, Voy a explicaros brevemente qué es la tertulia dialógica. La tertulia dialógica es una metodología que está dentro de las comunidades de aprendizaje. Es una metodología muy bonita. Sobre todo se utiliza en los colegios públicos de España, pero en varios países de Latinoamérica también, sí. ¿Qué tiene especial? Ahora que estamos con el diseño universal de aprendizaje, pues lo que tiene especial es que da voz y diálogo a todos, ¿sí? Cuando hablamos de diálogo es construir a través de lo que todos decimos, ¿sí? Ayer mismo, por ejemplo, estaba con un grupo de emprendedores haciendo una charla y al final terminó siendo una tertulia, ¿sí? Porque de alguna manera la tertulia es una interacción para poder construir algo nuevo. Y bueno, ya veréis que vosotras que sois de educación infantil, si no me equivoco ahorita, sí. Sí, Eh, es una etapa donde ya la propia tertulia se realiza, ¿eh? Aquí en España, desde los 4 años, realizamos tertulias dialógicas a través de diferentes tipos de representaciones, ¿eh? Que puede ser un vídeo, puede ser un cuento. Ya sabéis que la capacidad oral de los niños, aparte de 4, pues son muy desiguales, ¿no? Hay niños que empiezan ya a hablar muy rápido, otros que no construyen todavía las frases, ¿no? Vais a estar en aulas así, muy heterogéneas, y sé que os preparan bien. Sé que os preparan tan bien que casualmente ayer estaba en una universidad
de aquí en México, que es la UDG, y una de las vinculantes, CUSUR, y me contaban que conocían vuestra universidad. O sea, decía, "Ah, mira, mañana voy a hacer una charla", entonces, y la conocían. Me decía, es Colombia. Ah, sí, sí, es Colombia. Bueno, sé que bueno, esta es una buena universidad, muy conocida. Mis propias alumnas aquí en España la conocen también, porque, bueno, yo todavía me salta un poco la presentación, pero este año mi trabajo sobre todo es trabajar con futuros integradores sociales. Es una figura que no existe en Colombia, es una figura que tampoco existía en España hasta el 2008. Y es una figura que digamos que está desde los 3 hasta la tercera edad. ¿Sí? ¿Y qué hacen las escuelas? Por ejemplo, a vosotras que sois de educación infantil. Pues es el referente para los niños con autismo, con dificultades de aprendizaje, con retraso madurativo, es el apoyo. ¿Vale? Entonces yo un poco les preparo, van a los colegios y van a muchos sitios más, pero sí que están también en educación infantil. Entonces, bueno, un poco ese es mi trabajo este año, sobre todo, prepararlos para que cuando lleguen al aula, entre muchos sitios que van, se sitúen. Y con ellos también hago las tertulias, ¿sí? Así que es una metodología que es muy interesante, sí. Si me dejas ahorita, voy a compartir un Sí, poco algunas normas que tiene la propia tertulia, ¿sí? Voy a ser breve porque quiero ya entrar luego en el vídeo. En las anteriores veces que he estado haciendo con vosotras, bueno, yo hablo en femenino porque siempre hablo pero más en... sí, Sí, pero sí hay como tal, hay hombres, ¿no? también sí, claro que sí. Sí, Pero bueno, yo lo hago porque son mayoría, ¿eh? O sea, en sí, mi claro. trabajo también hablo en femenino y no les molesta a los hombres. Bueno, el caso es que en otras he presentado un poco lo que era la tertulia. Hoy va a ser un poco más breve porque creo que el tema del miedo es bidireccional, ¿sí? Tanto para el alumno como para el docente. Entonces, bueno, voy a compartir en un momento. Claro que sí, tienes los permisos. Sí que necesito ahorita, cuando explique un poco lo que es la tertulia, que Sí, ellas se presenten, sí, brevemente, ¿vale? Que luego necesito que interactúen al final. claro que sí. Vale. Ahora veréis mi drive, imagino, sí. Sí, señor. Vale. Y vais a ver ahora un PDF, sí. Ahora sí, ya, ahí se ve. Vale. Voy a hacer un poco más grande, sí. Vale. Bueno, un poco más pequeño. Vale, ¿veis para qué sirven? Aquí esto es como un decálogo de las tertulias, ¿vale? Las tertulias surgen en Europa, porque en América también no existían. En los años 70, sí, eh, sobre todo en una región que se llama Cataluña. Daos cuenta que en los años 70 España tiene todavía un analfabetismo bastante grande. Entonces se dan cuenta en las ciudades grandes como Barcelona, una manera para poder mejorar el analfabetismo es poder leer en alto y hacerlo entre todos, ¿sí? Entonces las tertulias dialógicas tienen que ver mucho con las tertulias literarias. Y en esas tertulias iniciales, pues una de las funciones era reunirse en comunidad y dar posibilidades a todos los estratos sociales de la sociedad. Entonces, bueno, voy un poco rápidamente a este decálogo, ¿vale? En estas tertulias dialógicas, sí, todas las personas que asisten a las tertulias dialógicas, en este caso vosotras y yo, sí, tenemos igualdad de las aportaciones, ¿sí? Tenemos un diálogo igualitario, una inteligencia cultural, una creación de sentido. Cuando aquí hablamos de creación de sentido, las tertulias dialógicas provocan un sentido de pertenencia. Os voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo. Cuando he hecho alguna vez una tertulia dialógica con profesores que tenían dificultades entre ellos, después de hacer la tertulia dialógica durante hora y media, que suele durar, se quedaban en el pasillo hablando. Esas personas que tenían conflictos terminaban hablando. Entonces, yo creo que la tertulia dialógica tiene no sé, un objetivo reparador, ¿sí? Dimensión instrumental, dimensión crítica, ¿sí? Daos cuenta que las tertulias dialógicas pueden ser de cualquier tema. Pueden ser de temas culturales, pueden ser cinematográficos, pueden ser
literarias, que es la que más se hace en las escuelas, ¿sí? Puede ser religiosas. O sea, entonces, dentro de las escuelas la utilizamos para diferentes dimensiones. Científicas también puede ser, tertulias, ¿vale? Las tertulias dialógicas provocan solidaridad, transforman a cada uno de nosotros y vosotras, ¿sí? Es así. El que hace una tertulia quiere hacer otra. De hecho, nosotros tenemos una comunidad donde hacemos tertulias con profesionales de todo el mundo, luego os hablaré de ellas, ¿sí? Lo hacemos online y cada vez viene más gente. Es verdad que una de las cosas que tiene la tertulia es que si somos muchos, tiene una dificultad, que todos no podemos hablar, ¿sí? Esa es una de las... Entonces, normalmente cuando hacemos tertulias internacionales sí que sueles un poco acotar entre 20 y 30 personas, ¿sí? Pero bueno, hoy creo que estamos en una cantidad adecuada, ¿sí? Libertad de expresión y lectura y disfrute. Bueno, lectura porque la mayoría son tertulias literarias. Respecto al moderador, en este caso soy yo, aunque me apoya Orieta, sí. Normalmente cuando hacemos la tertulia también tenemos una figura como vuestra maestra Orieta y un moderador que soy yo, sí. Moderador, ¿cómo debe ser? Pues debe ser neutral y objetivo, debe gestionar los tiempos, fomentar la participación, mantener el foco, ser asertivo. Justamente ayer hablaba sobre la asertividad, porque a mí me ocurrió cuando les hablaba a los alumnos sobre la asertividad, eh, no sabían lo que era la asertividad, ¿sí? Luego está la empatía y la sensibilidad, el conocimiento del tema y respeto y cortesía, ¿vale? Luego vosotras en este caso, sois las tertuliantes, ¿sí? ¿Qué rasgos tenéis que cumplir? Pues la curiosidad intelectual, la escucha activa, la autocrítica, respeto por la diversidad, empatía, espíritu colaborativo. Brevedad es muy importante porque si uno habla mucho, el otro se queda sin espacio para conectar, habilidad para argumentar es fundamental, ¿sí? ¿Vale? Y quiero volver a esto porque me he distraído porque justo ha entrado alguien a la habitación. Respecto a la asertividad, justo ayer trabajaba con un grupo de adultos el tema de la asertividad en la comunicación no violenta y muchos o creemos saber qué es la asertividad, pero la asertividad engloba muchas cosas. Entonces, bueno, es algo, un concepto que hablaré durante todas las tertulias. Y voy a dejar de compartir y ahora necesito brevemente que os presentéis, ¿sí? Estáis en una cantidad muy adecuada para las tertulias, por lo que veo, ¿sí? Entonces, sí que está muy bien que podáis participar todas y todos, ¿sí? Sí, Entonces, señor. no sé si me dejas citarlos, Orieta, y que ellos hablen. Claro que sí. Si no queréis hablar, podéis también escribir en el chat, que eso es algo que también Sí, hacemos en las tertulias dialógicas, ¿sí? Porque es verdad que cuando es online, pues a veces también estamos en circunstancias complicadas, ¿sabes? sí. Igual tienen habilitados tanto sus cámaras como sus micrófonos. Vale, yo os cito rápidamente, ¿sí? Dale. Lady Joana Trujillo, no sé si te gustaría presentarte. Si no os presentáis, yo os paso a la siguiente, ¿eh? O sea, no hay problema en eso. María Angélica Cruz. Bueno, este es el momento aterrador de que modera, que no contesten, pero no pasa nada. Sí. Luego contestarán, sí. Ana Milena Giraldo, ¿sí? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Ana Milena Giraldo y estoy actualmente en la licenciatura en educación infantil. Gracias, Ana Milena, sí. Con mucha fuerza, ¿eh? Gracias. Sí. Es algo que siempre digo a los alumnos, hay que entrar con fuerza en la comunicación. Eso, sí, señor. Juliet Tatiana, ya os digo, si no queréis participar en este momento, luego lo decís, ¿sí? Luego me aparece Limbiana Costa, veo que tiene, o sea, la cámara no la puedo activar, eso sí que veo, sí. Pero, ya la he activado, sí. Ahí está, eso, Muy buenas Limbania. noches. Sí. Hola, bienvenida. Mi nombre es Limbania Costa y soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. Muchas gracias por el espacio. Oye, así da gusto, ahorita con una sonrisa, ¿eh? Sí.
Tenemos una profesora. alumna este año que es de Nicaragua y o sea, siempre que sonríe nos llena el corazón. Vale. No hay educación sin sonrisas, ¿eh? Es así. Tenemos que Total. porque si no, no soñaríamos como educadores. ¿Sí? Marisol Ramírez. Buenas noches. Hola, Marisol. Me presento, mi nombre es Marisol Ramírez, tengo 18 años y soy estudiante de licenciatura en educación infantil. Ah. Vale, voy pasando la página. Sí. Diana Joana Santos. Sigo, ¿eh? Mileni. Hola, buenas noches. Mi Hola. nombre es Dania Johanna Santos Pinilla y estoy estudiando licenciatura en educación infantil. Ah, muy bien. Gracias. Mileni. Sigo, porque antes la he citado. Claudia Lorena. Buenas noches, mi nombre es Claudia Lorena Bando Landazuri y actualmente estoy estudiando licenciatura en educación infantil y tengo 25 años. 25 años. Muy bien. Está bien que os presentéis con la edad, ¿eh? Porque también es importante. Sergio Mario Mendoza. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Espero que dañe ahí. Yo soy Sergio Mario Mendoza. Ajá. Y bueno, en mi caso yo estoy, por así en el curso de protección y salud en el trabajo. Ajá. Se te escucha un poco entrecortado, Sergio, pero creo que te he entendido, ¿eh? Sí. Gracias, Sergio. Ángela Patricia. Vale, sigo, ¿eh? Sharol, Juliana, Toro, Cantillo. Sí. Bueno, profe, no me sirve la cámara, pero mi nombre es Charo Juliana Toro Cantillo, tengo 17 años y estoy en licenciatura en educación infantil. Mucha gente joven, ¿eh? Laura Daniela ha escrito en el chat, vale. Vale. Alejandro Olivero Ospina. Sí, buenas noches. Hola, Alejandro. Es un gusto compartir con ustedes en este momento. En este momento estoy estudiando licenciatura en educación infantil. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Se necesitan, cada vez más hombres en educación infantil. De hecho, os voy a contar una cosa de España. Es una interpretación propia, pero como voy a muchos colegios y veo... diría que la educación infantil es el profesorado que más vocación le veo. O sea, es el más joven, ¿sí? O sea, son los profesores más jóvenes que veo a lo largo de las visitas que hago a colegios. En primaria ya veo cada vez más envejecido y en secundaria cada vez más y ya cuando entran ya a instancias mayores, pues cada vez más. Entonces, yo creo que educación infantil sigue siendo pues, la joya de la corona, ¿sí? No sé si qué opinar ahorita, pero yo lo veo así, ¿sí? Sí, Aneli claro que Patrick, sí. y es así, ¿eh? O sea, es una pasada la gente joven vocacional que llega. Incluso en España, que cada vez la natalidad es muy baja. ¿Sí? Aneli Patricia González, gracias por Muy la buenas cámara. noches. Mi nombre es Angeli Patricia González Ayala. Actualmente estoy estudiando licenciatura en educación infantil y tengo 21 años. Súper. Lauri Sofía Rodríguez Delgado. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Laura Sofía Rodríguez Delgado. Estoy estudiando licenciatura en educación infantil y tengo 16 años. Gracias. Ajá, 16. Ajá. Karen Juliet Garzón Hernández. Vale, voy pasando. Buenas noches, Hola, Karen. mi nombre es Karen Juliet Garzón Hernández. Actualmente estudio licenciatura en educación infantil y tengo 25 años. Muy bien, Karen. Gracias. A ti. Talia Alejandra, sí. Buenas noches, mi nombre es Talia Alejandra Quevedo González y estoy estudiando licenciatura en educación infantil y tengo 23 años. Gracias. Gracias a ti. Laura Daniela Alévalo.
Vale. Y la última que me aparece es Diana Milena Rosales González. Pues voy adelante, ¿no? Ahorita, si te parece bien. Sí, claro que sí. Adelante. Lo que pasa es que hay muchas estudiantes por la zona en la que se encuentran, muchas veces para activar su audio tienen dificultad. Pero No pasa nada. Había claro que sí. una que ha escrito al chat. En eso sí me puedes ayudar ahorita. Si ves que escriben en el chat, Sí, yo claro que igual no lo sí. puedo ver, ¿vale? Sí, acá Laura Daniela escribió en el chat. Muy buenas noches, soy Laura Daniela Arévalo, tengo 22 años, estoy estudiando licenciatura en educación infantil. Muchas gracias por este espacio. Por el momento no puedo hacerlo por medio de la cámara porque estoy en el trabajo. Claro que sí, Laura. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Bueno, veis que os estoy compartiendo una pantalla, ¿vale? Aquí están Sí, lo que os decía, las comunidades de aprendizaje. Entonces, voy a hacer ya el trabajo y os lo voy a copiar en el chat. Sí, yo creo que se puede, ¿no? Lo voy a copiar en el chat y así no se me olvida. Puedo copiarlo, ¿no? claro que sí. A ver si Hay puedo. una ahí, hay una manito levantada. Ajá, sí, sí, sí. Lady Joana. Hola, Lady, yo no. Estoy Hola, buenas escuchando. noches. Mi nombre es Lady Joana Trujillo Arias. Estoy estudiando licenciatura en Pedagogía Infantil y tengo 30 años. Gracias. Gracias, Lady Joana. Sí. No sé por qué no puedo copiar, pero bueno, luego se lo doy ahorita y os lo puedo compartir. Vale. Ok. Las tertulias pertenecen a, como os decía, las comunidades de aprendizaje, ¿vale? De hecho, una de las retos que le proponía ahorita era hacer uno sobre el acoso escolar, porque las comunidades de aprendizaje tienen también un programa muy bonito para la prevención sobre el acoso escolar, ¿sí? Que se llama el Club de los Valientes. Entonces, bueno, ya cuando se pueda, ya lo haremos. Entonces, como veis, las tertulias dialógicas es uno de los métodos que están en las comunidades de aprendizaje. Me he ido ahí, ¿sí? ¿Veis? Entonces veis que hay un montón de tertulias, ¿no? Tertulias dialógicas de películas, intelectuales, feministas, teológicas, pedagógicas, matemáticas, porque os he dicho que lo hacen los colegios públicos, pero también algunos concertados, ¿eh? Hay muchos colegios, de hecho, aquí en España, el colegio, los concertados, la mayoría son católicos y lo utilizan muchísimo porque les permite trabajar con los colectivos más vulnerables, ¿sí? Entonces veis que hay un montón, ¿sí? Entonces en esta página, aparte de las tertulias dialógicas, aparecen los otros programas. No me voy a enrollar, pero hay los grupos interactivos, es otro programa que se utiliza en las comunidades de aprendizaje, que es utilizar el juego para aprender, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene de bonito las tertulias y los grupos interactivos? Que eso no os he dicho antes, que el moderador no siempre tiene que ser el profesor. Puede ser el propio alumno, puede ser un padre, o sea, se invitan a los padres, puede ser un referente de la comunidad y puede ser cualquier otra persona pues que quieran invitar a los propios niños, ¿sí? Entonces, en las tertulias entra muchísima gente al aula y eso da mucha, por ejemplo, mucha tranquilidad a los padres que participan en las tertulias porque ven a sus hijos dentro del aula. Sé que en algunos países no se utiliza tanto eso, pero bueno. Vale, entonces, bueno, las tertulias pertenecen a las comunidades de aprendizaje. Y ahora, esta es la parte importante, como no podemos leer un texto, ¿sí? Vamos a ver un vídeo sobre el miedo, ¿sí? Entonces, lo que quiero es que a lo largo de los minutos que dure el vídeo, ¿sí? Que os voy a poner, tengáis algo, un papel a mano, ¿sí? Y apuntéis alguna palabra que os haya llamado la atención, ¿sí? Alguna pregunta que queráis hacer o imaginaros alguna frase con la que hayáis conectado, ¿vale? Entonces, el vídeo dura entre 15 y 20 minutos, pero quizás lo acorte, ¿eh? ¿Vale? Lo voy a ir poniendo. Aquí. Al principio se oye un poco un ruidito, pero luego se oye muy bien, ¿eh? Vale, lo voy a compartir.
Perdona que tarde un poco porque estoy acostumbrado al Meet y al Zoom. Ya está. Vale. En el vídeo que va a aparecer Rafa Guerrero, ¿sí? Si buscáis Rafa Guerrero en Instagram le vais a encontrar. Tiene un montón de vídeos sobre la neurociencia, es profesor de la Universidad Complutense, ¿sí? Y en este caso estos vídeos pues los creó para otra universidad, que es la UNIR, ¿sí? ¿Vale? Es como hacemos en pos de la divulgación, pues la enseñamos, ¿vale? Entonces, os enseño el vídeo, estaros atentos, ¿sí? Y atentas, apuntar las palabras que os llamen la atención y a partir de ahí surgirá la tertulia, ¿vale? Que yo moderaré. Bueno. Vamos a hablar de emociones porque, como sabéis, las emociones son fundamentales, no solamente el poder identificarlas y reconocerlas, sino también poder gestionarlas bien, ¿no? Con nuestros alumnos en el aula. Entonces, os parece bien, vamos a empezar por una emoción básica, que es, a mí me gusta decir que es la emoción de las emociones, que es la emoción de miedo. Entonces, el miedo es una emoción que experimentamos en el momento en que percibimos que tenemos algo que consideramos que es peligroso. Y desde luego que nuestros alumnos, tanto los más chiquititos como los más mayores, igual que nosotros como adultos, experimentamos miedo. Unos experimentamos más, otros experimentamos menos. Experimentamos unos tipos de miedo u otros, ¿no? Nos diferenciamos entre los que estamos aquí, ¿no? En los tipos de miedos que tenemos, ¿no? Entonces, el miedo es una emoción, como os decía, que siempre nos invita a protegernos, ¿no? Es una emoción de defensa y siempre nos protegemos cuando tenemos miedo, ¿no? Ocurren muchas cosas a nivel cerebral cuando tenemos miedo, se produce una liberación de adrenalina, lo cual nos invita a la huida, como os decía, y seguro que tenéis muchas preguntas, ¿no? Muchos casos, ¿no? De vuestros alumnos donde experimentan miedo. Es una emoción fundamental que experimentamos. Así que, bueno, os doy paso para que vayamos hablando en relación al miedo. Patricia. Pues yo lo que me encuentro muchas veces en el aula es el temor a preguntar sobre alguna duda, sobre si lo que estoy preguntando el otro compañero ya lo sabe y no sirve para nada y cómo voy a quedar delante del profesor. O simplemente cuando tengo unas calificaciones que no me esperaba, que no responde a lo que yo realmente quería, pues ese miedo al fracaso, ¿cómo lo podemos enfocar? ¿Cómo podemos hacerles entender a los niños que el equivocarse o el aprender cosas nuevas, el salir de nuestra zona de confort es positivo y que se sepan que tengan ese motor interno para explorar cosas nuevas y que no digan, esto lo desconozco, lo alejo, no quiero participar de ello, me quedo sentado en el aula sin preguntar y... Claro. Tenemos que partir de la base, Patricia, la verdad es una pregunta bastante interesante, de que nosotros como seres humanos somos seres que vivimos en manada, que vivimos en grupo, ¿no? Y una de las necesidades básicas que tenemos como seres humanos es la necesidad de pertenecer, ¿no? De pertenecer a un grupo. Y por eso aparece en los niños, que es mucho más evidente, y también desde luego que aparece en nosotros como adultos, ese miedo a no pertenecer. Porque si nos vamos a una visión, si me apuráis, antropológica, el hecho de no pertenecer a un grupo, el hecho de no pertenecer a una manada, ¿no? ese sentimiento, ¿no? Ese sentido de pertenencia, implica que si yo no pertenezco a un grupo, existen más probabilidades, ¿no? De quedarme apartado y existen más probabilidades de ser atacado, ¿no? Y por tanto de perder la vida, ¿no? Por lo tanto, cada vez que sentimos miedo, algo del sentido de pertenencia tiene que ver, ¿no? Por eso nos cuesta tanto y vamos tan mal que nos evalúen o llevamos tan mal ser el centro de atención, ¿no? Entonces, esto que estás comentando, Patricia, es uno de los grandes miedos que tienen nuestros alumnos, ¿no? El hecho de entender, como tú bien decías, que el error, el equivocarse, el meter la pata es uno de los procesos básicos que tenemos que entender como parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarles a nuestros alumnos que el error, el meter la pata, es parte del aprendizaje. Si ante una tarea, la que sea cognitiva, sea motriz, si yo no lo intento muchas veces y lo hago muchas veces, no lo voy a conseguir. Lo conseguiremos antes o después, pero está claro que la primera rara vez lo vamos a conseguir, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para que nuestros alumnos
se sientan con un miedo mucho menor de este que decías, ¿no? El miedo al fracaso. Bueno, lo que es fundamental es que generemos en el aula un contexto de seguridad y de protección, ¿no? Muchas veces los papás, ¿no? nos lo dicen, ¿no? Yo es que quiero que mi hijo se sienta seguro. Bien, pues para que tu hijo se sienta seguro, antes, previamente, tiene que estar protegido. ¿Y quiénes somos los encargados de proteger? Nosotros. A nosotros como adultos somos los que tenemos que favorecer, en este caso, ¿no? Que estamos en el ámbito educativo, ¿no? Tenemos que favorecer en el aula contextos de protección. Si nosotros somos capaces de generar un contexto de protección donde ellos se sientan protegidos, poquito a poco van a ir ganando en esa seguridad. Y entonces para eso necesitan una figura de referencia, que en este caso eres tú, que eres la que vas guiando, la que vas permitiendo el error. Esto es muy importante, ¿no? Que cuando hablamos de emociones, que seamos capaces de nombrar las cosas, ¿no? Vivimos en una sociedad donde vive una ley que es la ley del silencio, ¿no? Todo aquello que es desagradable, todo aquello que es nocivo, aquello que nos duele, tendemos a meterlo debajo de la alfombra y tendemos a no nombrarlo, ¿no? Y entonces, Patricia, nos toca ir en contra de la ley del silencio. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es nombrar la palabra error, nombrar el miedo, ¿no? Y decirle a nuestros alumnos que lo que están experimentando, lo que están sintiendo es miedo y que eso es completamente normal. No le digo sientes miedo y eso está mal, sino sientes miedo y eso es completamente normal. Faltaría más, todos sentimos miedo, ¿no? Entonces, la clave, luego habría muchas estrategias concretas que podemos poner en marcha y estoy seguro que tú dispones de ellas, ¿no? Pero lo principal, la base de todo esto, Patricia, consiste en que nuestros alumnos en el aula se sientan protegidos para que luego se puedan sentir seguros. Y que entendamos que dentro de ese proceso de aprendizaje tiene que haber equivocaciones y tiene que haber errores. Y eso es lo que nos va a dar la fortaleza para seguir aprendiendo. Yo cada vez noto más que los alumnos tienen más miedo hacia la evaluación externa y, sobre todo, a la hora de la exigencia en casa también, en cuanto a exámenes, a notas. Noto mucho, sobre todo ya los mayores, claro, del colegio, la evaluación, la selectividad, la carrera, tanta competencia que hay a la hora de elegir, bueno, de encontrar trabajo, de elegir, eso noto mucho y cada vez tienen mucha más ansiedad. No saben controlar, tampoco saben identificar qué es miedo a, tampoco lo que dices, y noto más a los niños más ansiosos. Claro. Con eso. Esto, Ana, es consecuencia de cómo tenemos montada la sociedad, ¿no? Es una sociedad que es muy hiperactiva, que es muy conductista, que es muy exigente, donde lo importante es el destino del viaje y no el viaje en sí. Y esto, desde luego, nuestros alumnos, por muy chiquititos que sean, Ana, tú lo sabes bien, no son ajenos a todo esto. Entonces, perciben esa presión, tienen toda esa exigencia, ¿no? Se sienten muy observados, se sienten muy evaluados y, desde luego, cada vez los niveles de estrés, los niveles de ansiedad y los niveles de miedo son cada vez mayores, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es tratar de rebajar toda esa presión, ¿no? Y además esto lo vemos, ¿no? En nuestras figuras de referencia, quienes para nosotros son figuras importantes, ¿qué es lo que consiguen en nosotros? Digo nosotros adultos, no solamente los niños, sino nosotros adultos. Lo que consiguen es calmarnos. Cuando tenemos alguna situación que nos ha desregulado y sentimos mucho miedo o estamos muy enfadados, no llamamos a cualquier persona. Cogemos el móvil, ¿no? Y no llamamos a una persona al azar. Llamamos a alguien que sabemos que va a ser capaz, que tiene la capacidad de regularnos a nosotros, ¿no? Entonces, esta es una de las funciones que tenemos que hacer en el aula con nuestros alumnos. Saber identificar los miedos que tienen cada uno de ellos. Fijaos lo difícil que es esto, ¿no? Cada uno es un mundo. Identificar los miedos que tienen cada uno de ellos, identificar situaciones donde están desregulados y, por tanto, necesitan la ayuda de un adulto. Y entonces, una vez que yo he identificado el miedo de mi alumno o esa presión o que se sienta agobiado, ¿no? ¿Qué es el estrés en definitiva, ¿no, Ana? El estrés es cuando yo tengo estos recursos y resulta que la situación yo percibo que me está exigiendo mucho más de lo que yo puedo dar, ¿no? Y entonces consiste en ir rebajando todo eso. ¿Qué necesitan nuestros alumnos y qué necesitamos nosotros como adultos cuando vivimos una situación que es muy estresante y que nos da mucho miedo? Sentirnos capaces. Por eso la palabra control es muy importante cuando hablamos de emociones y es muy importante cuando hablamos del miedo. Hay que darle al alumno los recursos y la capacidad para que sienta que tiene el control. Y cuando tenemos el control,
la manera de afrontarlo es completamente diferente. Entonces tiene que haber un adulto, que en este caso serías tú, que se encargue de identificar ese miedo que está experimentando, que se encargue de legitimar, es decir, de permitir, de decirle que es normal que sienta ese miedo, y luego le vayamos dando distintas estrategias para regular ese miedo. Que en un primer momento se las tenemos que dar nosotros, y a medida que vayan siendo más autónomos en el manejo de esas emociones, podrán irlas aplicando ellos mismos. Pero de primeras, lo que es la regulación emocional siempre es un proceso de fuera para adentro. Primero es el adulto quien regula al niño, para que en un futuro ese niño, a medida que vaya teniendo más años y más experiencia, tenga la capacidad de autorregularse. Por tanto, pasamos siempre de una heterorregulación, donde yo, adulto, te regulo a ti, niño, para que posteriormente ese niño tenga esos recursos en la experiencia y esa capacidad de poder autorregularse. Yo quería preguntarte si nos puedes contar alguna estrategia o alguna actividad para trabajar el miedo a la pérdida de algún ser querido, miedo a la muerte en los niños más pequeños de infantil, por ejemplo. Vale, pues esta pregunta que haces, Elena, la verdad que es bastante interesante porque, fijaos, ¿no? Una situación tan dramática, ¿no? tan relevante y tan importante para un niño pequeño como es la pérdida de un ser querido, ¿no? De mamá, de papá, de un abuelo, por ejemplo, hasta incluso de un amiguito, ¿no? Desgraciadamente, en el aula a veces nos encontramos con estas situaciones tan desagradables, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podemos poner en marcha para que ese miedo que comentaba Elena vaya siendo más controlable, ¿no? Y para que mi emoción, sobre todo de tristeza, ¿no? Vaya un poco encauzando y se vaya haciendo cargo de esta situación. Ya me gustaría a mí que mi abuelito no hubiera fallecido, pero el caso es que ha fallecido, entonces me toca hacer cargo, ¿no? Bueno, una de las cosas que me parece que es fundamental que hagamos nosotros como adultos, Elena, es que nombremos lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, si resulta que es que ha fallecido el abuelito, tendremos que nombrar la palabra fallecimiento, muerte, ¿no? Y ya no solamente es nombrar muerte, ¿no? Sino también es importante que en estos casos que dejemos muy claro al niño, independientemente de la edad que tenga, da igual que tenga 2 añitos, 3 añitos o que esté en secundaria, es exactamente lo mismo, es importante que dejemos bien claro que cuando alguien muere, esto no tiene vuelta atrás, ¿no? Porque en ocasiones, no sé si os habéis dado cuenta, que decimos cosas como se me ha muerto el móvil, cuando el móvil nos ha muerto, o decimos el abuelito se ha ido, cuando el abuelito, si acaso, se ha ido para no volver, ¿no? Entonces, por eso es importante no utilizar conceptos así generales, sino que dejemos bien claro que el abuelito se ha muerto, el abuelito ha fallecido, y eso implica, por muy triste que sea, que jamás lo vamos a volver a ver. Entonces, ¿qué es lo que les ayuda mucho a los niños chiquititos, por ejemplo, de la etapa de infantil, como es tu caso, Elena? Lo que les ayuda mucho es dibujar, ¿no? Entonces, coger un folio, coger colores y dibujar. Y lo harán más explícito o lo harán más implícito, da igual. Lo importante es que lo expresen. Y habrá quien coloree el folio de un solo color, habrá quien ponga una figura geométrica, o habrá quien dibujará a su abuelito, da igual. Lo importante es que lo expresen. ¿De qué más manera lo pueden hacer? Por ejemplo, con plastilina, ¿no? Todo lo que sea expresar lo que yo tengo dentro es positivo, ¿no? Porque lo que hacemos es ir en contra de la ley del silencio. Lo importante es exteriorizar, es hablar, es comentar todo aquello que a mí me está doliendo, ¿no? Y luego con más mayores sí que es muy importante que lo hablemos con ellos, hasta incluso cuando ya saben escribir, ¿no? Que puedan ir desarrollando esto a modo de diario, bueno, pues cómo se sienten, cómo lo viven, cómo se encuentran, o hasta incluso escribirle una carta al propio abuelito, ¿no? Es decir, cualquier estrategia que se os ocurra que sirva para exteriorizar va a ser fantástica, ¿no? La teoría del trauma tiene muy claro desde hace muchas décadas que lo que es importante para un acontecimiento desagradable que no se convierta en traumático se fija en 3 pilares. En primer lugar, hablar sobre ello. En segundo lugar, pensar sobre ello. Y en tercer lugar, soñar sobre ello, ¿no? Entonces, si somos capaces nosotros como profes, Elena, de ayudar, ¿no?, a nuestros alumnos a que hablen sobre ello, a que piensen sobre ello, si son muy chiquititos, pensar por sí solos no van a poder, pero nosotros les ayudamos a pensar y a relacionar, ¿vale? Y vamos dando correctas atribuciones de lo que ha pasado y vamos estableciendo correctas expectativas. No pienses que el abuelito va a venir a verte, no creas que ni siquiera va a venir ni por Navidades ni por tu cumpleaños, ¿vale? Vamos bien. Y luego la tercera pata, que es soñar, claro, no tenemos control sobre nuestros sueños, pero
si este alumno tuyo, Elena, resulta que viene al día siguiente diciéndote que ha soñado con su abuelito o que ha tenido hasta incluso una pesadilla, si me apuráis, sería fantástico. Fantástico porque sabéis que en fase REM estamos procesando todo lo aprendido a lo largo del día. Entonces, bueno, pues este tipo de noticias deben ser también soñadas, no tenemos control sobre ellas, pero en caso de que ocurra sería fantástico. Por lo tanto, Elena, todo lo que sea exteriorizar, contar, hablar, pensar, fenomenal. Y tenemos que dejar muy claro que no podemos enterrar algo, ¿no? Que, lo hacemos con muy buena intención, ¿no? Eso de no hables de ello porque le duele mucho. Bueno, por eso mismo, como le duele mucho, lo tiene que exteriorizar. Y como es muy chiquitito o muy chiquitita, me toca a mí el ir sacando esa información y el ir generando contextos donde se sienta seguro, donde se sienta protegido y donde sienta que tiene una figura de referencia, que eres tú, Elena, en la cual puede confiar y en la cual puede contar y con la cual puede dar un puñetazo en la mesa porque está muy enfadado, donde puede llorar porque se siente realmente triste. Por lo tanto, todo lo que sea exteriorizar es fantástico. Vale, vamos a dejarlo ahí. Hay otra parte que habla sobre otra parte del miedo, pero bueno, os quitaría tiempo a vosotras y lo que me interesa es que también habléis vosotras, ¿sí? Yo también he hecho mis deberes y he apuntado algunas cosas, algunas palabras clave que Rafa Guerrero nos hablaba sobre el miedo, ¿sí? Habéis visto que en el propio vídeo, la propia estructuración de cómo están distribuidos el moderador, que en este caso es Rafa Guerrero, y los mayoritariamente son profesores alrededor, es en círculos, ¿sí? Y las tertulias un poco también lo hacemos así, en círculos, ¿sí? Yo he apuntado varias palabras. No sé si alguien se anima a contar algo que le haya llamado la atención del vídeo, algo que le ha gustado, alguna palabra concreta que haya apuntado, una frase concreta que haya apuntado. Lo podéis decir activando la cámara o el audio, lo podéis escribir como queráis. Si veo que no ponéis nada, yo empiezo a hablar, y no pasa nada. Esto ocurre muchas veces en las tertulias, que hay momentos de silencio y el moderador ayuda, ¿sí? Hola, buenas noches. ¿Sí? No sé si me escuchen. Sí, te Sí, escucho. sí te No escuchamos. te veo, pero Bueno, a mí realmente me llamó pues mucho la atención eso sobre lo que hablaron sobre el temor de preguntar en clase, responder o hablar. Pues como lo dice la chica al principio, que el temor al fracaso, pues eso es algo un poquito aterrador. Uno como estudiante, pues uno lo siente. Yo en mi colegio lo sentía pues mucho temor al hablar, mucho temor al preguntar y pues ahorita todavía lo siento. Y pues eso es algo que como estudiante, como futura docente, quisiera ayudarles en un futuro a los niños a que sentir temor no está mal, pero que hay que aprenderlos a soltar. Em, y pues también comprendo que para pues poderles ayudar a ellos y todo eso también toca empezar por uno, a aprender a soltar esos miedos, para darles ejemplo y pues eso. ¿tu nombre era? Que no lo he escuchado rápidamente. Marisol Ramírez. Vale, Marisol. Bueno, te has fijado muchas cosas, ¿no? Y eso es porque quieres tener una visión global del aula y tuya. Es muy importante todo lo que has dicho. ¿Qué edad tienes, Marisol? Tengo 18 años. Pues ya tienes una visión, o sea, un interés, un foco. O sea, y eso que tienes 18, imagínate lo que tendrás con 30, ¿sí? Muchísimas gracias. No, a ti. Ahorita me estoy dando cuenta que podía haber difuminado el fondo y si no se viera la cama, digo... Pero bueno. Tranquilo Ahora, que todo está organizado. vale. Estoy con ese temor, se ve una cama ahí.
Vale, ¿alguien más que haya apuntado algo? Si no, yo lo diré, he apuntado. Tú también ahorita puedes decir algo, que hayas apuntado. Claro que sí. Sí tengo algo para decir, pero por acá Ángela dice en el chat, es importante ayudar a los amigos, compañeros, familiares a identificar ese miedo que es normal sentirlo y que se debe aprender a tener control de él. De ese miedo, sí. Ya veis que Rafa lo ha pronunciado varias veces, lo ha indicado varias veces, lo ha casi explicado metafóricamente lo del control, sí. Y ha terminado diciendo algo muy bonito que tiene que ver con los sueños, que es la parte que no controlamos, sí. Yo muchas veces cuando hago tertulias con profesores, vosotras vais a ser futuras profesoras, me gusta mucho cuando los profesores me dicen que han soñado con sus alumnos y alumnas, ¿sí? Porque me hace entender que han estado conectados con su grupo de trabajo, ¿sí? Y es algo muy bonito, ¿sí? Yo incluso les digo a mis alumnos, me dicen, bueno, ¿qué haces soñando con los alumnos? Sueña con viajar, no sé qué, pero en realidad les digo, es bueno, porque si sueño con vosotras, es que quiero hacer cosas, quiero hacer más cosas con vosotras, quiero aprender. También seguramente sueño porque en algún momento he tenido que superar un conflicto y daos cuenta que vosotras vais a estar con unas edades, con niños muy pequeños, donde la vinculación es muy grande con el docente. O sea, el docente es su universo, sí. Y después de sus padres es con la persona que más horas está. A veces, incluso en sistemas familiares muy rotos, el profesor es el único eje, sí. Entonces, daros cuenta que estáis en una etapa súper, súper importante, donde el juego, vuestra voz, vuestra forma de acercaros a ellas y ellos, pues es muy importante. Y si soñáis con vuestros alumnos, pues de alguna manera sí que tenéis el control sobre ellos, ¿sí? Así es, Unai. Mira que precisamente hace unos días teníamos una CIPAS en la que hablábamos de cuál era esa huella que como futuro, cuál era esa huella que ellos como futuros educadores infantiles querían dejar en los niños y las niñas. Ah, súper. Mira también que yo también tomé mis apuntes frente a lo que mencionaban en el video, es el error como parte del aprendizaje. Aquí viendo pues como el miedo, que también mencionaba que es natural, esa es una emoción natural de todo el ser humano y que forma parte también de ese proceso de aprendizaje, que lejos de ser, no sé, únicamente, no sé, un obstáculo, se puede convertir en esa oportunidad de crecimiento cuando somos capaces de reconocerlo. Muy bien, Norieta, porque te has adelantado a una cosa que quería hacer, sí. Que tiene que ver con las barreras, sí. Las barreras que nunca son las del propio alumno, sino las nuestras, sí. Sí. ¿Puedo enseñar una presentación? Ya que te has adelantado muy bien, sí. Claro. Voy a quitar el vídeo, sí. Mientras busco, alguien puede también comentar, ¿eh? O sea, sí, Yo quiero que aportar unos, bueno, yo tomé nota de unas frasecitas que me llamaron la atención en la cuestión de que es importante pues sentirse protegido, que nosotros como personas siempre tenemos un miedo a algo, ¿no? Entonces, mirar de qué forma lo podemos afrontar y de pronto no colocarle subtítulos o tratar de llamarlo de otra manera, sino que la mejor forma de afrontarlo es ver las cosas como son. Me gustó mucho lo que nos indicaba del caso del niño, que cómo decir que alguien fallece, es un ejemplo que a veces a uno, para adulto, imagínate para un niño, lo difícil que es de pronto asimilar esta situación y nos dicen que la mejor forma es de nombrarlo como es, de tratar de buscar que esa persona lo exprese de la manera que le sea pues viable. Si, por ejemplo, si le gusta dibujar, si le gusta cantar, si le gusta hacer diferentes actividades que haga que esa persona exprese, eso lo puede ayudar. Lo importante también del miedo, del control, de cómo lo podemos afrontar para así mismo tener esa seguridad y poder identificar los miedos pues de cada niño o niña. Ajá. Lo de identificar es difícil, ¿eh? Hay una cosa que ha hecho Rafa Guerrero que
a veces en la vida del adulto no es tan importante el camino, sino que lo que queremos es llegar al lugar, ¿sí? O sea, no es el proceso, sino el fin, ¿sí? Entonces, en educación es lo contrario, porque los ritmos, como sabéis, en educación infantil son otros, ¿sí? Los aprendizajes surgen a veces de una manera espontánea, a veces de la parte oral, bueno, ocurren muchas cosas ahí. Antes de que habléis, voy a aportar un poco lo que hablaba de las barreras, conectando un poco lo que decía la maestra Orieta, ¿sí? Que tiene que ver con la DUA, ¿sí? Lo tenía preparado porque sabía que iba a aparecer. Ya sé que, bueno, supongo que muchos de vosotras conoceréis lo que es la DUA, pero si no os lo explico. A los que no conozcáis, ¿vale? Vale. Se ve, ¿no? ¿Vale? No voy a presentar toda la diapositiva, solo quiero esto, ¿vale? Vale. A esto quería decir, sí. Diseño universal de aprendizaje, ¿no? Que ya es algo global, es una forma de estar en el aula, de actuar, es una metodología, bueno, son muchas cosas, ¿sí? Y acordaos lo que les decía, la barrera, durante mucho tiempo, sí, se creyó que la barrera estaba en el estudiante. Pero en realidad la barrera está en el diseño, ¿no? En cómo vamos a crear esa unidad didáctica, cómo vamos a profundizar en los objetivos, la metodología, la planificación, ¿sí? Incluso antes que entre en el aula, ¿sí? Porque si algo dice el vídeo es que hay que proteger al alumno, ¿sí? Dándole mucha seguridad, ¿sí? Y la seguridad, sobre todo, viene, ¿sí? De minimizar barreras, ¿sí? De abrazar la variabilidad humana y desarrollar aprendizajes expertos, ¿sí? Que son los tres pilares del diseño universal. Y ya sabéis que mucho de lo que se fundamenta el diseño universal es tanto las inteligencias múltiples, en Vygotsky, sí, que seguro que lo dais en las teorías de aprendizaje, y por eso estas tres variables son muy, muy, muy importantes, ¿sí? Entonces, acordaos que en la evolución hacia la neurodiversidad, porque estamos en eso, ¿sí? Primeramente estamos en un modelo médico, luego pasamos a un modelo social y allá ya estamos en un modelo de diversidad, en el diseño universal de aprendizaje que supera, ¿no?, en esa dicotomía de la capacidad y la discapacidad. Y bueno, es lo único que voy a leer, ¿eh? Todos los tipos de funcionamiento son válidos, ¿sí? Cada persona aporta su propio funcionamiento en el aula y el sistema se adapta a la persona, ¿vale? Y acordaos que en la DUA, si adapto algo para alguien, adapto para todos, ¿sí? ¿Vale? Bueno, me he ido a ir por las ramas, pero tenía que ver un poco con lo que decía Marieta, ¿sí? Creo que hay más gente, ¿no?, que ha escrito, sí. Creo, ¿no, Marieta? A ver, sí. Por acá, Lauri nos dice que siempre es importante hablar con la verdad con los niños cuando enfrentan la muerte de un ser querido. La explicación debe darse con un lenguaje sencillo, claro y acorde a su edad, evitando mentiras o confusiones. Decir la verdad acompañado de cariño y apoyo les ayuda a comprender la situación, expresar sus emociones y afrontar la pérdida de una manera más saludable y sentirse seguros durante este proceso. Y seguimos con el tema de sentirnos seguros, ¿sí? Os voy a enseñar otra presentación, ¿sí? Claro que sí. Y acordaos que si luego queréis participar, levantáis la mano, ¿eh? O sea, si conectáis con algo que digo yo o que vosotros ya teníais presente, nos lo indicáis tanto a Arieta como a mí, ¿sí? Mientras compartes, mira que por acá Alejandro dice que una vez que sabemos qué sentimos, es vital permitir que esa energía emocional salga de nosotros de forma saludable. Y es importante, ¿eh?, la parte saludable. Bueno, un poco también relacionado con lo último que han dicho, aquí veis el cerebro, ¿no? Sí. Entonces, daros cuenta que
la neurociencia del aprendizaje tiene que ver un poco con el entendimiento de todas estas redes, ¿sí? Porque el cerebro funciona de una forma holística, ¿sí? Entonces, veis que tenemos las redes afectivas, ¿sí? Bueno, ahí no se ve bien el color, yo lo veo bien, pero vosotras seguramente no. Son las redes afectivas, ¿sí? Y responden a la pregunta del porqué del aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué aprendemos, no? Porque tenemos interés, porque tenemos el foco en el esfuerzo, la autorregulación que ha hablado muy constantemente Rafa Guerrero, ¿no? Qué importante es saber regular al otro para que ese miedo sea más espontáneo y natural, ¿sí? Las redes estratégicas, ¿no? El cómo, ¿no? El aprendizaje, ¿sí? Este es el cómo, ¿no? Vinculado a la expresión, las funciones ejecutivas, ¿sí? Y luego el qué, ¿no? Vinculado a la percepción, al lenguaje, a la comprensión, ¿vale? Entonces estamos en esas redes, ¿sí? Y en esas redes, sí, dejo de compartir. El miedo es algo que está presente continuamente. Recordar tanto en el alumno como en los propios docentes, ¿sí? Nosotros, en el momento que bueno, no sé si le pasa ahorita, igual le pasa menos, ¿eh? Cuando nos enfrentamos a un grupo de personas, digo enfrentar, en el sentido de afrontar una clase, afrontar algo que tenemos que decir, tenemos miedo porque tenemos que tomar decisiones a lo largo de la hora de clase, ¿sí? Tú tienes programado, ¿sí? Pero luego a lo que va a la escuela, la nueva escuela, ¿no? Al diseño universal de aprendizajes, que prevé que cada uno de nosotros, ¿sí? Tenga códigos diferentes, ¿no? Entonces, date cuenta que el docente tiene que afrontar y contener y regular en este caso, pues somos 26, son 26 personas muy diferentes, ¿sí? Entonces el miedo es atroz. Y vosotras que estaréis en educación infantil, que habrá aulas hasta de 40 niños que todavía están en proceso, imaginaros cuánta regulación y cuánto control, ¿sí? Entonces, debemos aceptar ese miedo siempre desde el afrontamiento, desde expresarlo, como dice Rafa Guerrero, desde tener redes de apoyo con los otros docentes, ¿sí? Eso me encanta cuando trabajo con equipos de profesores, decirles que no hay otra cosa más bonita que las redes de apoyo de los profesores. Y lo dice Rafa Guerrero cuando dice, tú cuando tienes un problema sabes a quién vas a llamar, ¿sí? Entonces, los profesores tenemos que estar preparados a que nuestros equipos de trabajo, ¿sí? En vuestro caso infantil, todas ellas sean personas a las que podrías llamar cuando tengas un problema, ¿sí? Y que sean redes de apoyo. Bueno, no hablo más, ¿eh? Me emociono. ¿Alguien más que haya conectado con el vídeo, o con lo que ha dicho ahorita, con lo que he dicho yo, o con lo que ha dicho alguna compañera? A ver qué dice por acá nuestro chat. Dice Ana Milena que el miedo no se elimina, se acompaña. Un niño que teme necesita sentirse protegido mientras lo atraviesa, no que se lo quiten de encima. Nombrarlo, dibujarlo, decirlo en voz alta y ya es empezar a soltarlo. Y al final no se trata de controlar el miedo, sino de saber que no estamos solos para afrontarlo. Y Marisol nos dice que el temor al fracaso no es malo, solo hay que saberlo afrontar con valentía diaria. Desde mi experiencia, dice, el temor a hablar es aterrador. Y como lo mencioné anteriormente, para promover la valentía ante dichos temores, debo aprender a afrontarlos como docente para darles el ejemplo de que no es malo, pero hay que soltarlos. Por acá Alejandro nos dice que los miedos eh, aprendidos, este miedo se adquiere, de nuestras experiencias pasadas por imitación. Ver a nuestros padres asustarse por algo o por contexto cultural.
Hay varios aportes acá en el chat. Por acá hay otro que dice, debemos brindar un lugar seguro para los niños porque el miedo es natural, pero debemos ayudar a afrontarlo. Y Karen nos dice que el miedo en los niños es una emoción normal y necesaria a la vez, ya que es su forma de protegerse y quizás entender el mundo. Como futuros docentes debemos darle la confianza para que no se sientan solos. Esas son las opiniones que hay en el chat. Lo de sentirse solo es importante, ¿eh? Porque daros cuenta que vamos hacia un mundo donde la velocidad y todo es muy rápido, ¿sí? Entonces los niños también ven a los adultos que tienen un nivel de estrés muy alto. Veo que siguen escribiendo, ¿no, Arieta? Sí. Sí, por acá están escribiendo. María Fernanda nos dice que pienso que el miedo es necesario sentirlo porque así aprendemos a superarlos. Tenemos es que ellos sientan apoyo. Y Alejandro dice, lo digo porque nos da fobia las alturas, las arañas o cosas. Bueno, la fobia es otra cosa, pero también es un miedo, sí. Bueno, lo de las fobias, esto daría para mucho, ¿eh? Porque la emoción, el sentimiento. Sabéis que la educación emocional es algo que cada vez se trabaja más. Bueno, yo no os he dicho, pero yo trabajo en el sector público, ¿eh? Como, no, ahorita vosotros también sois una universidad pública, ¿sí? Sí, sí, señor. Entonces, por eso también hago estas charlas. Como servidores públicos, ¿no? Tenemos eh, la capacidad y debemos la responsabilidad de sensibilizar, ¿sí? Una manera de afrontar el miedo es el interés de aportar algo al otro, ¿sí? Y eso también lo ven desde pequeños, ¿sí? Cuando ven a un profesor que aporta algo propio, algo personal, que les cuenta, imaginaos después de contarles el cuento, ¿no? Inicial de la clase, ellos conectan mucho más, ¿sí? Yo lo veo mucho en las escuelas públicas. Al final, el trabajador de la escuela pública no tiene la presión de que va a seguir o no ese trabajo, porque al final su trabajo es público, ¿no? De su puesto, y si no es su puesto, es algo esto. Entonces, ve que puede arriesgar un poco más y puede aportar algo propio, ¿sí? Y pensar que los niños de entre 4 y 5 años ya empiezan a elaborar, como él decía, necesitan expresar, ¿no? A través del dibujo, a través de la representación de un objeto, pues con las plastilinas, ¿sí? De hecho, vosotras debéis ser unas grandes profesoras polivalentes, ¿sí? Porque debéis saber jugar, debéis saber contar, debéis saber expresar, ¿sí? Debéis aportar, sobre todo aportarles seguridad. Y eso solo se hace exponiéndose y exponiendo lo que vosotros sentís, ¿sí? Hay más, ¿no? En el chat, sí. Vamos a ver. Sí. Juliana nos dice que en los niños se debe hacer acompañamiento para que lo aprendan a afrontar. Italia dice que siempre hacer acompañamiento para fortalecer a los niños y a las niñas. Complementando con lo expuesto, no se trata de eliminar el miedo del aula o de la clase, sino de diseñar considerando las tres redes a la vez. Sentirse seguro, entender lo que pasa y tener una forma de actuar frente a ello. Igual que en el cerebro, el acompañamiento también debe ser holístico. Holístico, sí, sí, sí. Muy bien. Oye, Esos son, unas alumnas muy activas, ¿eh? sí, son activas y bien pilas, están muy atentas. Muy, muy, muy atentas, sí. No sé si que alguien quiere participar de manera oral, también lo puede hacer, ¿eh? Recordad que cuando se hacen las tertulias, el moderador siempre invita, ¿sí? Nadie se tiene que sentir presionado, ¿sí? Limbaria también ha escrito algo, ¿no, Orieta? Vamos a ver. Sí.
Dice, siempre hay un miedo, y más en los niños, que apenas están empezando su etapa de aprendizaje. Ay, pues casi que se me fue. En su etapa de aprendizaje siempre hay que ofrecer una confianza al niño por el docente y así el niño o la niña se sienten seguros y se pueden acoplar a un espacio social. Y Dania nos dice que el miedo es una emoción natural que no se debe ignorar ni reprimir. Los niños necesitan sentirse escuchados, comprendidos y acompañados para expresar sus emociones y afrontar sus miedos con confianza y seguridad. ¿Puedo comentar una cosa? Cuando decía Limbania, sí, perdón, Sí. el espacio social, acordaros que las escuelas deberían ser espacios abiertos. ¿sí? Y cuando hablamos de abiertos, son espacios sociales. ¿sí? Entonces, por eso me gusta que hacen las tertulias, porque en las tertulias pueden participar tanto los padres como referentes de las colonias. Bueno, colonias llamo el barrio, ¿sí? Pues, referentes incluso de instituciones deportivas, entran a estar con los niños. ¿sí? El niño debe acostumbrarse a estar rodeado con el adulto desde unas normas. ¿sí? Eso siempre lo cuento mucho a los padres. No, mi hijo se porta mal, me frustra, no para de moverse, ¿sí? Y les digo, ¿cuáles son las normas? Porque no son las normas solo de decirle lo que no tiene que hacer, sino hay que crear espacios para que haya normas. ¿sí? Y para que haya espacios para crear normas se necesita tiempo. ¿sí? Entonces, bueno, como bien decía Rafa Guerrero, ¿no? A veces queremos llegar saltándonos el camino. ¿sí? Y el camino son las normas de convivencia. ¿sí? De hecho, cada vez veo más en los centros educativos de adultos, ¿no? Pueden ser universidades o centros técnicos, que se trabaja, y supongo que en la universidad vuestra también, el tema de los valores. ¿sí? Entonces, parece que están ahí, que todos lo sabemos, pero hay que tomarse el tiempo para reflexionar sobre ellos, ¿no? El valor de la honestidad, el valor de la empatía, el valor del compañerismo. ¿sí? Nosotros a veces hasta hacemos un reto para los alumnos para que naveguen con esos valores y los toquen. ¿sí? Cuando digo tocar es que estén con ellos. ¿vale? Y vosotros en la etapa de infantil sois como, digamos, no sé si llamáis una camiseta llena de parches, en vez de patrocinio sois valores, ¿no? Puestos ahí, ¿sí? Y ellos lo ven, ¿eh? O sea, el profesor que se toma un tiempo para trabajar eso es un profesor que no tiene tantos problemas en el aula, ¿sí? Es respetado, ¿sí? No el profesor que más grita es el más respetado, ¿sí? Así es, Unai. Mira que de pronto recogiendo un poquito de lo que las estudiantes y los estudiantes están escribiendo y han aportado, es como a manera así de resumen, el miedo pertenece entonces principalmente a esas redes afectivas. Y cuando este miedo es reconocido, comprendido y gestionado, deja de ser ese obstáculo del que hablábamos y se viene a convertir entonces en un motor para el aprendizaje. Es donde, aquí donde el docente tiene esa responsabilidad de crear ambientes, de crear estrategias que aseguren donde el error no sea un motivo de castigo, sino que lo vean como esa oportunidad para aprender. Es como fortalecer el miedo. Entonces, no significa eliminarlo, sino transformarlo en una experiencia que impulse el crecimiento tanto en lo personal como en lo académico. Sí, yo lo veo muy claro, por ejemplo, como os decía, con el diseño universal de aprendizaje. Si somos capaces de en el aula dar múltiples representaciones de expresión,
con la emoción del miedo también lo podemos hacer. O sea, podemos tener múltiples maneras de expresar el miedo y todas son importantes. La que comparte María, por decir un nombre, sí, o sea, la niña María de 5 años, puede valer a Daniel porque igual no ha tenido ese miedo, pero lo puede tener, sí. Entonces, yo creo que la nueva escuela va a eso, ¿no? A expresar la emoción y alfabetizar en las emociones, ¿no? Al alumno. Así es. Por acá tenemos más participaciones y dice Limbania, siempre hay un miedo y más en los niños que apenas están empezando su etapa de aprendizaje. Siempre hay que ofrecer una confianza al niño por el docente y así el niño o la niña sientan seguros de acompañar un espacio social. Este ya lo habíamos leído. Dice Ania que el miedo es una emoción natural que no se debe ignorar ni reprimir. Los niños necesitan sentirse escuchados, comprendidos, acompañados. Los niños aprenden de los ejemplos. Si somos seguros, vamos a formar niños seguros de sí mismo para afrontar el miedo, ya que ellos no son como una plastilina que vamos a moldear con cada paso. Ángela dice que el acompañamiento y la confianza que brindamos son fundamentales. Validar que sus emociones son normales, escucharlos sin juzgar y darles seguridad les permite enfrentar sus miedos, sentirse tranquilos y participar activamente en su proceso de aprendizaje y en el entorno escolar. Vale, me parece interesante lo que dice Ángela, el concepto de acompañamiento, ¿sí? Ujú. Nosotros enseñamos a acompañar bien a ese niño pequeño. A lo largo de su vida, ese niño que se convertirá en adulto podrá acompañar incluso de una manera afectiva a una persona de la tercera edad, ¿sí? Por poner, ¿no? Por poner todos los estadios de la vida. Pero para poder acompañar, para ser un buen acompañante, debe haber siempre, el acompañante siempre debe validar a la persona que acompaña, ¿sí? Pues al niño pequeño, ¿no? Que acompaña en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Puede ser ya en la vida adulta a la persona que tiene alguna discapacidad, puede ser a una persona que incluso ha cometido, digamos, errores por, imaginaos, adicciones, ¿sí? Si no se valida al otro, aunque haya tenido errores en su vida, no estamos acompañando, ¿sí? En el aprendizaje ocurre lo mismo, ¿sí? Para acompañar debemos validar los procesos y los ritmos del propio alumno o alumna, ¿sí? Yo quisiera hacer una pregunta, una ahí. Bueno, Sí. para ti. De pronto, ¿cómo pueden un docente, en especial nuestros estudiantes aquí convocados, eh, transformar ese miedo que experimentan los estudiantes en una oportunidad para fortalecer el aprendizaje sin que éste afecte su motivación, su autoestima o el bienestar emocional? ¿Te refieres cuando se enfrentan al aula? Sí. Bueno, primeramente uno tiene que conocerse muy bien. Y es verdad, yo siempre digo que no, por eso digo que hay gente muy joven que todavía tiene mucho recorrido. Y es verdad que no es lo mismo y no va a tener el mismo miedo una persona de 18 que una de 25 porque el autoconocimiento de uno mismo es mayor en la persona con más edad, ¿sí? Pero el miedo a esa puerta que abras, ¿no? Cuando entramos en un aula, abrimos una puerta y nos encontramos con esos 30 niños de 4 o 5 años, ¿no? Que vemos moverse, que son muy heterogéneos, ¿sí? Afrontar ese miedo tiene que ver con dos conceptos para mí importantes, que son la empatía y la asertividad, ¿sí? Y acordaos, lo decía Rogers, que la empatía no es obligatoria. No, la empatía no es obligatoria. No tienes que ser empático si no quieres. Pero es muy importante, sí. Serlo, sí.
Entonces, si tú tomas la decisión de ser empático y ya estás en el otro, el miedo, el foco, ese miedo interno tuyo se va al foco del alumno, ¿sí? A ese alumno que va a querer acompañarle, va a querer tratarlo desde el afecto, va a querer enseñar, va a querer que desaprenda algunas cosas para poder aprenderlas, ¿sí? Entonces yo creo que para mí es la clave la empatía, pero cuando hablamos de empatía, de una empatía eh, que tomo la decisión de ser empático, ¿sí? Y luego está la de la asertividad, ¿sí? Ya sabéis que la asertividad tiene que ver mucho con los límites, ¿no? Entonces, si yo en mi vida diaria sé decir no, entrarás a un aula de una manera con mucho menor miedo, ¿sí? Porque sabrás tomar las decisiones, sabrás decir que no a algunas cosas que no te gustan, ¿sí? Y sabrás proponerle otras cosas al alumno, aunque sea pequeño, ¿eh? ¿Sí? Porque a veces nos pasa mucho en la educación infantil, ¿no? Dejamos, permitimos, no les ponemos ese límite del no, por el miedo a la no aceptación, ¿no? A que no te acepten como docente, ¿sí? Y que busquen a otros, ¿sí? Pero como os decía, y lo decía Rafa Guerrero, si tú eres una persona que apuesta por la empatía, que no es obligatoria, que apuesta, que hace un trabajo de autoconocimiento, que para eso tenéis años de carrera, ¿no? Para conoceros también, ¿sí? A través de las dinámicas que os proponen mostrar las propias profesoras. Y sabéis poner límites, pues vais a afrontar de una manera diferente el aula y tendréis mucho menos miedo, ¿sí? Es verdad que no se puede hablar lo mismo a una persona de 17 que a una de 23, a pesar de que tenga enorme talento, ¿sí? Porque se necesita conocerse a uno mismo, ¿sí? Entonces yo cuando muchas veces veo a profesores que no tienen paciencia con los jóvenes, no lo entiendo, la verdad. Porque no estamos en una acción de igualdad, no tenemos un mismo autoconocimiento, no tenemos un nivel de experiencial. Entonces, evidentemente, aunque sea la mejor profesora del mundo con 17 o 18, necesita conocerse todavía, sí. No sé si te he respondido ahorita. Sí, señor. Sí. Por acá Lisset Marcela comenta que por eso la importancia del rol docente, que no solo debe crear el ambiente de seguridad, sino también ser un referente de seguridad. Ay, se me fue. Un referente de seguridad y contención en el que se pueden apoyar para transformar ese miedo. Diana nos dice que aquí como futuros docentes, nosotros debemos tener comprensión y acompañamiento frente al miedo de nuestros niños, ofrecerles un ambiente seguro, brindarles nuestra confianza para que ellos se sientan bien y seguros de lo que quieren lograr, como también dialogar con ellos y que ellos se adapten al aprendizaje. Vale, lo de adaptar es una palabra que tiene riesgo, ¿eh? O sea, y a veces nos adaptamos, no nos adaptamos, ¿sí? Según cómo formulamos las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, esa palabra, la adaptabilidad es una palabra de doble filo, ¿eh? Tiene una cosa muy positiva, pero otra de responsabilidad, sí. Así es. Sí que no lo he dicho, pero las tertulias normalmente tienen una duración como de hora y media, ¿eh? Entonces yo sí que intento cumplirlas. Y a veces, en este caso, es más fácil porque somos un grupo, yo creo que adecuado, ¿eh? Pero las tertulias tienen que ser entre 20 y 30, sí. La anterior vez que estuve en vuestra universidad eran 100, también salió bien, ¿eh? Pero evidentemente, pues no todos podían hablar, sí. Entonces, Así es. cuando se va haciendo el cierre, no sé si ha habido alguien que no ha participado y que quiera participar a través de escribirlo en el chat o a modo de resumen de algo, ¿sí? No sé si quieras. Sí. Realizar su participación en el micrófono activo. Podéis levantar la mano, sí. Yo creo que ya hay una mano, sí, Alejandro. Sí. Eso, Alejandro, adelante. Sí, buenas noches.
hablando un poco acerca del temor o del miedo, pues al escuchar a todos los que han hablado, que tienen 20, otros tienen 16, otros tienen 18, otros tienen, bueno, creo que la última que escuché tenía 30 años, ¿sí? Entonces, yo tengo 44 años, ¿sí? Y bueno, estoy estudiando esa licenciatura y pues al escuchar esas edades, pues uno también piensa y le da temor de decir, bueno, ¿será que sí puedo? ¿Será que no puedo? Entonces todas esas cosas como que se meten en uno y entonces cuando uno tiene que hacer los trabajos, cuando uno tiene que hacer demasiadas cosas que uno, digamos, hace bastante tiempo no estudiaba y no tenía como ese hábito, esa disciplina, entonces pues se llenó uno como de temor, entonces pues me pareció adecuado hablar de esto por el tema en el que estamos en este momento, ¿sí? Entonces, mm, ¿qué me queda decir? Pues intentarlo, ¿cierto? Perder ese miedo y arriesgarme a hacer las cosas pues que no son fáciles porque pues tener un hábito o empezar un hábito después de mucho tiempo sin estudiar pues es complejo, pero de todas maneras pues uno va de la mano de Dios y ahí va uno adelante. Gracias por escucharme. Bueno, Alejandro, nunca es tarde para estudiar, ¿eh? Ayer justo estuve en la defensa de una amiga, ya es doctora, sí, y lo ha hecho con 49. O sea, quiere decir que nunca es tarde. Yo la última maestría la he terminado ahora, ya con algo más de 40 también. Entonces, bueno, es un poco la toma de decisión, ¿no? El, el miedo siempre va a estar ahí, ¿sí? Pero en el momento que tomamos la decisión, hay que mantenerse, ¿sí? Yo os voy a dejar en el chat mi número de contacto, si tú me dejas ahorita dejarlo, ¿sí? Sí, claro A que veces, sí. a veces le dejo el celular porque a veces me comentan, ¿sí? Mientras todavía no hemos cerramos, ¿eh? Pero sí que voy cerrando mi parte. Os dejo en el chat, así pues ya está. Ese es, Sí. creo que es 0034 la nada, ¿sí? Y a veces utilizo el Instagram, pero de una manera de sensibilizar, ¿eh? No penséis que a nivel personal. Y ahí a veces pues ponemos vídeos de las tertulias. A ver si puedo abrirlo, espera. Le ponemos extractos de materiales que nos mandan, sí. Hoy lo voy a compartir, a ver si me deja. Entonces también utilizo el Instagram, sí. Muchas veces. No sé por qué no me deja, espera. Así. ¿Se ve el Instagram o no? No se ve. Sí, señor. Ah, sí se veía, vale. Bueno, lo de Julio Iglesias no quería que vierais, pero eso aparece ahí, no sé. Bueno, os dejo el perfil, sí. Ya estoy con batería baja también. Está dando señales de cierre, sí. Vale, aquí en este suelo poner materiales, sí, que tienen que ver con los talleres que doy, pero también con testimonios de profesionales, sí. Entonces, aquí me veis, pero normalmente le doy voz a otros profesionales de Europa y América Latina, ¿sí? ¿Vale? Lo hacemos en espacios diferentes, ¿sí? Muchas veces lo hago también para mis propios alumnos y es una manera de múltiples representaciones, ¿no? Que tiene que ver un poco con el diseño universitario, el aprendizaje, ¿no? Hacerlo a través de pequeños vídeos donde podréis ver a diferentes profesionales, sobre todo europeos, hablando sobre diferentes temas, ¿sí? Entonces, bueno, os dejo aquí la referencia, ¿sí? Y lo dejo también en el chat, ¿vale? Pero es muy fácil la referencia. Y también os dejo el teléfono que me podéis escribir, ¿eh? De hecho, de la anterior tertulia, muchas alumnas me han escrito y la verdad es que sois súper educadas y no me hablan de nada de la universidad, nada. O sea, me hablan de cosas de materiales, pues por ejemplo, pues, cómo trabajáis esta parte, ¿no? Y a veces les puedo dar materiales o lo que sea. Entonces os dejo también ahí, lo escribo también en el Instagram, sí. Y no sé si alguien quiere decir algo para terminar, ¿sí? Si no, yo también, normalmente el moderador hace como una devolución de lo que ha sentido, ¿sí?
Entonces, si no os importa, la hago, ¿no? Ha sido, bueno, os hago la devolución, ¿eh? Ha sido un grupo mediano, ¿no? Ha habido momentos de 27, 28 personas, ¿sí? Sí que es verdad que inicialmente habéis empezado hablando, poniendo la cámara y el audio. A mí me gusta más, pero es verdad que luego me he ido, no sé si ha ido a la voz de Orieta, que es muy buena, sí, leyendo los testimonios, ¿no? Me he ido integrando lo que decíais, sí. Porque el moderador tiene que conectar con lo que vosotros vais diciendo, ¿no? Entonces he ido conectando a medida que iba leyendo la Orieta, que lo leía muy bien, y le daba un tono muy emocional, sí. Que eso es muy importante, ¿eh? Cuando leemos, es algo que le digo a los alumnos, hay que darle un componente emocional, sí. Entonces, me quedo con eso, sí. Era la primera vez que trabajaba el tema del miedo, sí. Entonces ya tenía un poco de temor, pero bueno. También habéis tenido, os debo decir una cosa positiva, ¿eh? Cuando habéis hablado, habéis respetado los tiempos, ¿no? Ninguno se ha alargado, sí. Porque es una de las cosas de las tertulias, sí. Respetar los tiempos, ¿vale? Y bueno, me he sentido muy relajado y muy cómodo, ¿no? Eso es verdad. Igual yo, Unai. Esperemos pues que nuestros estudiantes aquí también eh, pierdan ese miedo. Bueno, yo también lo tenía, ¿eh? Que decirlo también. Y Sí, queda esa ventana abierta, ¿eh? Ahorita que podamos hacerlo del acoso escolar en una etapa que os venga bien. claro Porque que sí sí. que una de las cosas de las que, aunque estoy en mis vacaciones, que estamos haciendo en diferentes centros, siempre hago recordar que soy desde la sensibilidad como educador público, quiero decir, ¿eh? Sí, hacemos muchas sensibilizaciones. Entonces, ahora estoy con el tema del acoso escolar, que me parece una lacra, sí, que hay que trabajar y la mejor manera de trabajar es trabajándolo con los propios docentes. Entonces, por mi Así parte, es. gracias a todas, y todos. Gracias a ti, Unai. Mira que muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros este espacio de aprendizaje, de reflexión. Eh, Creo, y no solo para mí, yo estoy segura que para todos nuestros estudiantes que se puede apreciar en esas participaciones que entregaron, que comprender que el aprendizaje va más allá de esa adquisición de conocimientos implica también reconocer las emociones, especialmente en nuestro tema de hoy, el miedo, que influyen en esos procesos cognitivos y en el desarrollo integral de los niños y las niñas y de las personas en general. Entonces, agradecernos también a todos los participantes, a nuestros estudiantes, por la participación, por sus preguntas, por sus aportes. Demostraron durante toda la tertulia. Esperamos que las ideas compartidas hoy favorezcan o nos den una mirada crítica sobre la práctica pedagógica y esos los motive a construir ambientes educativos seguros, inclusivos, emocionalmente favorables para los aprendizajes. Entonces, queda como abierta el espacio o para que nos quede allí la reflexión, llevar todo lo que hoy aquí hemos compartido, que nos ha compartido Unai, a esa formación. eh, y recordar que un educador infantil no solo enseña contenidos, sino que también acompaña, inspira y transforma esas vidas desde la comprensión de las emociones y las necesidades de las infancias. Infinitas gracias por la participación. No olviden confirmar su asistencia como les mandé allí en la imagen. Y Unai, por acá las puertas siempre abiertas y de verdad que sí espero una próxima oportunidad de encontrarnos. Se nos fue Unai, parece que se nos desconectó. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias por la participación. No olviden
Espero que por ahí les anoté que debían tomar como sus capturas de pantalla, espero que lo hayan hecho y confirmar la asistencia para que queden registrados en la plataforma. ¿Listo? Que estén todos muy bien, descansen. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche, que Gracias. estén bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao. Profe, Gracias. ¿Sí? Muchas a mí gracias, no me da profe. la opción de confirmar la asistencia. ¿Pero te inscribiste? Porque primero hay Sí, que señora. inscribirse. Ah, bueno, de pronto en un ratico te aparece. ¿Oíste? Ok. Te aparece un botoncito verde. Es que eso depende del tiempo en que tú como tal te inscribiste. Entonces de pronto en un rato, más adelante te aparece y tú le das de una vez confirmar. No te preocupes. Ah, sí, señora, gracias. Vale, que estén muy bien.